¿Qué tal, exploradores y exploradoras? Hoy os voy a enseñar una pequeña mansión que está escondida en el bosque y que estoy seguro que os va a gustar bastante. Estamos perdidos en algún lugar de Francia y este lugar tiene varios siglos a sus espaldas. Lo único que, y no sé por qué, en estos lugares siempre se les incendian estas preciosas construcciones, así que os podré enseñar un cachito de lo que fue esta maravillosa mansión. Se está yendo un poquito la luz porque hemos llegado muy tarde, así que prefiero grabar todo lo que pueda. Y el Mumi del futuro os va a contar la historia de este lugar enorme. Soy el Mumi del futuro y me encantaría contaros la historia de esta preciosa mansión abandonada. El caso es que hay muy poca información sobre ella. La gente que vivió aquí fue muy discreta. Nos remontamos 100 años atrás, cuando una familia tremendamente adinerada decidió que este rincón de Francia sería el lugar ideal para construir su casa de vacaciones. Sí, lo habéis escuchado bien. Esta construcción de 2 plantas, más de 15 habitaciones, salones con chimeneas, bodega e incluso estancias y escaleras para sus criados, sería solo disfrutada durante los veranos y algunas escapadas vacacionales. Perdón. Excentricidades de la gente rica, supongo. Uf. Bueno, lo vamos a probar. Uf. Aquí hubo una buena fogata, ¿eh? Vale, en esta habitación hay muchísimas cosas que quiero comentar. Por un lado, este tendal que hay encima de las ventanas, el papel de la pared, la madera de las ventanas, el otro papel de la pared, pero es que si miramos arriba, que no hay suelo, se ven las puertas, se ve una chimenea, se ve más papel. Esto es increíble. Pasaron los años y la última generación de la familia disfrutó de estas paredes hasta los años 80, cuando las instalaciones ya empezaron a quedar muy obsoletas y el hecho de estar tan aislados y lejos del bullicio de las grandes ciudades se convirtió más en un dolor de cabeza que no en una ventaja para ellos. Qué pena que esté todo quemado. Mirad qué vestíbulo. Y así quedó, cerrada a cal y canto, hasta inicios del siglo XXI. Y es aquí donde empieza la historia del declive de la casa. Mirad los techos. O lo que queda de ellos, más bien dicho. ¿Y estas escaleras? ¡Wow! Un empresario español compró la mansión y todos sus terrenos. Su objetivo: reconvertir la mansión en un hotel, construir un par de hoteles más en los terrenos comprados y convertir el resto en campos de golf. El proyecto era muy ambicioso. Se calculó que costaría más de 220 millones de euros y que gracias a esto reflotaría el turismo internacional en la zona. Mirad, esta era una de las habitaciones que hemos visto desde abajo. Qué puertas tan bonitas, qué lástima. No sé quién fue lo que lo encendió, pero qué lástima. Pero se encontraron con el primer bache. Todos los vecinos de la zona se opusieron a este macroproyecto. No querían que sus tierras, tranquilas y limpias, se convirtieran en el recreo de los turistas. Todavía hay parte de un inodoro. Qué chulo de hierro. Y
fijaros, esto era la estancia para el retrete. Las baldosas de la pared son muy bonitas por eso. Esta cenefa. Ya veis que hay partes que les falta las escaleras, así que no me voy a aventurar a subir más. Porque aparte no hay nada que ver arriba. Porque el fuego lo consumió todo. Pero aún nos quedan cosas por abajo, así que... El propietario batalló para convencer a todo el mundo, asegurando que todo el público que vendría sería muy beneficioso para la zona. Veis, aquí se ve un poco la zona más afectada por el fuego. Yo diría que pasó aquí enfrente. Es la zona más derruida y estamos en la primera planta. Ya que hay el inicio de la escalera, estoy seguro que aquí había algo, alguna piña o algo. Pero como siempre, pues ya ha volado. Aquí hay parte del mobiliario que se salvó. Pero bueno, igualmente está inusable ya. Pero ¿cómo sería en su día esto? Me atrevo a decir que esto era una nevera. Al menos esto parece por el motor que tiene abajo. Pero os haré caso y no la voy a abrir, porque ya sé que me echáis bronca cuando lo hago. Y con razón. Pero al poco tiempo, dicho empresario se topó con el segundo bache. El gobierno prohibía la edificación y la apertura de cualquier tipo de negocio ahí, pues la zona está considerada inundable. Fijaros, estas tonterías me encantan, pero todavía hay los apliques, hay los botones de la luz. Qué chulo. Según ellos, existía demasiado riesgo en construir en esta zona, por el peligro de que quede bajo el agua durante temporales de lluvia o crecidas repentinas de los ríos cercanos. Es muy difícil andar por aquí, ya no solo porque está todo lleno de escombros y de clavos y de hierros, sino porque es muy fácil que la mirada se te vaya a cualquier sitio. Está todo lleno de detalles, de cosas preciosas que adornaban esta casa. Tengo que ir con la vista al suelo porque si no me voy a meter una leche. Esto sin duda alguna era el salón principal. Aquí debajo de toda la runa, si os fijáis, hay una chimenea bastante grande. Pero ya veis cómo está. Aquí es donde se originó el fuego, pero seguro. Qué lástima, ¿cómo serían todas estas habitaciones antes de que se quemara todo? Oh. Esto es como algún tipo de almacén. Y veo que da al exterior, o sea que quizás podemos entrar por el otro lado. Ahora lo investigaré. Y aquí hay otro salón. Muy grande. Pero totalmente impracticable. No exagero cuando digo que no hay suelo en el primer piso. Se quemó. Porque estoy bastante seguro que las vigas, como veis, son de madera, así que colapsaron rápidamente. Pero fijaros que las paredes vuelan, ¿eh? Por alguna razón, por cómo están construidas, todavía aguantan. El proyecto quedó totalmente parado. Dicho empresario cerró y puso vigilancia al lugar, que desde entonces había quedado cerrado como si una cápsula del tiempo se tratara. Desgraciadamente, y viendo que el proyecto quedó encallado demasiado tiempo, el lugar quedó sin vigilancia a los pocos años, y tanto vándalos como chatarreros se adueñaron de él. La estocada final la recibió durante el 2016, cuando alguien, aún se desconoce si fue sin querer o intencionadamente, incendió este precioso chateau, que al tener un esqueleto de madera, no tardó en arder y colapsar.
Ya me sabe mal que no os la podré enseñar mejor porque no hay puerta que acceda a ella. Bueno, sí que hay, pero está con todo de piedras en medio. Esto era la cocina. En este rincón de la casa. Y mirad los fusibles. A ver si lo puedo enfocar. Reservé, de Barras, Minuterie, Office, aquí arriba. Qué bien ordenado que lo tenían, qué chulo. Vale, me ha encantado un poco y nos hemos quedado sin luz, pero mirad, he encontrado lo que era la escalera del servicio. Mucho más estrecha. Y en un rincón de la casa, pero igualmente mirad qué guapa. Todo de hierro, de caracol. Y mirad la barandilla por aquí, cómo baja. Desde aquí podían acceder a todas las plantas sin molestar a los señores de la casa, claro. Vale, acabamos de encontrar detrás de esta puerta lo que parece ser el sótano. Joder. Esto es laberíntico. Mirad, aquí guardaban botellas seguro. Y hay todo de balines de Airsoft. Aquí han venido a jugar. Fuji, pasa tú delante que si sale alguien lo muerdes tú, ¿eh? Ostras, qué grande que es esto. Oh, premio. Mirad cuántas botellas. Qué guapo. Pero está inundado esto. Fuji, sal de aquí. Es de hierro macizo, ¿eh? ¿Qué te parece, Fuji? ¿Te gusta? Una vez más, una construcción centenaria y preciosa fue pasto de las llamas. A día de hoy no hay novedades del proyecto, pero la cosa pinta realmente mal. Soñando despiertos, ¿qué haríais si tuvierais la posibilidad de darle una segunda vida? Y nada más por mi parte. Espero que os haya gustado. Nos vemos en unas semanas con un reportaje nuevo. Aprovechad muchísimo vuestro tiempo. Adiós.